querido amigo de Misiones, Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, querido compañero, querido Carlos Rovira, por tus generosas palabras, que son las cosas más lindas que uno puede escuchar cuando un dirigente de la trayectoria, de la militancia, de la experiencia de Carlos Rovira se refiere a uno no desde lo político, sino de lo humano, lo cual esto me compromete mucho más a hacer las cosas bien por el pueblo misionero, y Dios quiera que tenga esa oportunidad de cumplir cada uno de los objetivos y el programa de trabajo que hoy de una manera u otra hemos puesto en marcha con este gran colega, amigo gobernador Bob Clos, que hoy seguramente la visita que he hecho a Misiones ha sido la más intensa, la más profunda, la más productiva en las pocas horas, pero viendo la sensibilidad con la que se gobierna aquí y fundamentalmente con las políticas de Estado que se llevan adelante. Creo que es un caso ejemplar. Hoy donde estamos, en este Centro del Conocimiento, Lírica, que comenzó por el entonces gobernador Rovira, que con una visión de las misiones grande, desarrollada, pujante, que comenzaron una gran cantidad de obras que luego, si bien viniendo de la diversidad política, pero coincidiendo con la pasión de Misiones y alto sentido de la responsabilidad, se completaron cada una de ellas, y hoy Misiones es sin duda alguna una gran protagonista en el país de la agenda del crecimiento, de la recuperación, y ahora tenemos que proyectarla al desarrollo. Quiero saludar especialmente al compañero vicegobernador y a cada una de las autoridades presentes, y fundamentalmente veo muchos jóvenes que no han podido ingresar aquí, pero están siguiendo con atención en las otras salas y en la Plaza Seca. Hacia ellos un saludo muy especial y un compromiso. Creo que este momento del país necesita más que nunca la responsabilidad, el compromiso de los jóvenes que sean fieles guardianes, que en Argentina el verdadero cambio no sea volver a empezar. Algunos vienen a decir, bueno, hay que cambiar todo. Yo quiero hablar del sentido común, y ustedes aquí se lo han demostrado, ustedes mismos, cómo cuando políticas acertadas se ponen en marcha, obras que tienen una influencia positiva para la comunidad se pueden completar, se pueden terminar, se pueden mejorar, después se puede corregir lo que haya que corregir, y después se puede agregar y mejorar todo lo que se puede hacer. Y yo creo que el país hoy, en primer lugar, necesita un fuerte sentido de la responsabilidad. Y esto uno lo va adquiriendo con los años. También el mundo del deporte marcó mi vida para siempre, con un método de trabajo, es decir, la disciplina, la planificación, la organización, poner el esfuerzo. Yo le decía, la carrera de lancha no era hundirle la lancha al otro, sino ver cómo me puedo preparar mejor para superarlo. El ingeniero Fabio Bussi, un tal corría conmigo, después una gran filosofía, editó un libro que se llama Proyectar el Perlinche, y ahí estaba el secreto de nuestras carreras deportivas, ¿no? Y creo que hoy lo que nos convoca, y este centro de estudios, es un aporte para todos los que tengan aspiraciones a conducir a Argentina. Es un gran sentido de la responsabilidad institucional que el ingeniero Rovira y todos sus profesionales tengan este espacio de reflexión, y donde se puedan ir articulando las iniciativas y se planteen las ambiciones del pueblo misionero, cómo se complementa este gran cambio y cómo le damos mayor competitividad a los sectores productivos, cómo abrimos más mercados internacionales a la hierba, cómo agregamos valor al té, cómo potenciamos más el turismo. Hoy hablaba con Mauricio la importancia de poder haber recuperado aerolíneas argentinas que puedan llegar a venir vuelos de otras partes del mundo directamente a Iguazú. ¿Cómo logramos en la infraestructura, en la logística, en los puertos, mejorar
la estructura y la competitividad de los costos para atraer cada vez más inversiones, que ahí está la clave de los problemas que enfrentamos. Darle sustentabilidad al crecimiento a través de inversiones, créditos internacionales que estén al servicio de estas grandes obras. Las redes troncales de gas para después distribuir a las distintas ciudades, las plantas de tratamiento cloacal es un tema central. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, yo fijé en su momento y pudimos con el gobierno federal llevar adelante el mayor cambio, el 42% de agua potable y cloaca que tenía al asumir el primer mandato, hoy tenemos el 85% de agua potable y de cloaca. Y esto ha tenido un gran impacto en todo el sistema de salud pública. Así que es un compromiso, es una prioridad, sin duda alguna. Y yo quiero también hacer un reconocimiento al trabajo hecho en la provincia para tener hoy la menor tasa de mortalidad infantil, una tasa de mortalidad infantil de un dígito, lo cual muestra la eficacia de las políticas sanitarias de inclusión, como hemos visto hoy, como habéis visto, felicitaciones en ese hogar de vida, que es el ejercicio maravilloso de la política de los derechos de niños. También hemos tenido a lo largo del día la oportunidad de compartir con los productores del silvopastoril esta iniciativa innovadora, lo que significa a suelos con dificultades, lograr un rendimiento en la articulación de lo agroforestal. Esto me parece que está teniendo un gran impacto en el conjunto de la provincia y tenemos que ver cómo nos seguimos proyectando hacia el futuro y una experiencia a tener muy en cuenta aplicar en otros lugares del país, en nuestra provincia misma, en la zona del Delta, en la zona de Campana, y también algo que marcó 2002 en la recorrida cuando tuvimos oportunidad de ver en la localidad de Rivadavia, en la localidad de Liniers, todo lo que hace a la construcción de casas de madera, soluciones rápidas habitacionales, y también convocarnos al futuro al desafío que haya cada vez más porcentaje del impacto de la madera por sus múltiples beneficios en lo térmico y en la eficiencia energética. Es una experiencia también que vamos a proyectar a la provincia de Buenos Aires en esta agenda de integración, de complementación, que ha tenido también en el día de hoy un pilar fundamental, y quiero agradecer a la ministra de Ecología porque realmente con toda la responsabilidad social que mantienen este gran patrimonio, con un gran esfuerzo también presupuestario por parte de la provincia, este gran patrimonio natural que son los bosques y la rigurosidad en el control de los mismos y de los nuevos emprendimientos. Cuidar el ambiente, cuidar la vida, cuidar el futuro, cuidar el ambiente en el marco de lo que vemos, este cambio climático que genera estragos. Lo vimos en la provincia de Buenos Aires, en otros lugares, fuertes inundaciones, fuertes sequías, grandes tormentas, una gran ferocidad. Esto nos exige crear cada vez más conciencia en la cultura ambiental. Yo realmente creo que en estos momentos también es muy importante que tengamos un fuerte sentimiento de responsabilidad frente al país y de acompañamiento a esta lucha que está llevando adelante la Presidenta de la Nación para dejar regularizado el frente externo y el trampolín que va a quedar para pasar del crecimiento al desarrollo de una provincia con visión y del conjunto de la Argentina. Esto merece realmente el reconocimiento más allá de un sector de la vida política u otro. Aquí estamos buscando darle solución definitiva a un problema estructural que condicionó a la Argentina durante años. ¿Y qué se viene después de eso? Fíjense la oportunidad de alcanzar la soberanía energética, lo que es haber descubierto la segunda reserva de gas, la cuarta reserva de petróleo del mundo. Lo que hace falta para desarrollar este potencial, evidentemente, toda la dinámica de inversiones y de crédito, y esto va a tener un gran impacto en el conjunto de la economía. Cuanto menos dólares necesitemos usar para importar combustible, más disponibilidad de dólares vamos a tener para importar todo lo que hace al aparato productivo y continuar intensificando una industrialización que tenemos que vincularla cada vez más a la educación. A mí me parece fundamental en cada región, hablábamos hoy con Maurice,
hicimos en la provincia, hicimos un relevamiento de cada región productiva y todas las escuelas técnicas, las escuelas agrarias, en articulación con las universidades, como hemos conversado aquí con la Fundación de Desarrollo Argentino que tengo dentro de mi espacio, para ese triángulo del progreso que deben ser las universidades, los sectores productivos y el Estado. Cómo buscamos agregarle valor, cómo la agenda del desarrollo tiene que ver también el salto en la calidad del empleo. Ustedes han dado pasos formidables en la creación de puestos de trabajo. Una tasa de desocupación por debajo del 3% realmente tiene que hacer sentir muy orgulloso al pueblo misionero, a sus autoridades, y darle a todos los respeto y coordinación. Permítanme de políticas que han buscado incentivar ese espíritu emprendedor, que han buscado articular lo que tiene Misiones, que es la materia gris, la fuerza de sus trabajadores, y la materia prima, la fuerza de la naturaleza. Todo esto integrado ha generado una gran cantidad de puestos de trabajo, y para mí fue muy grato hoy, después de unos años que iba a ver Puerto Iguazú, con ese dinamismo, ver resurgir el comercio, los nuevos complejos hoteleros, ver esta capital de Posadas, realmente esa costanera, ese espacio público, cuando en una provincia se lleva adelante una fuerte inversión pública en todo lo que tiene que ver espacios verdes, promoción de la cultura, promoción del deporte. Esto hace a la calidad de vida, hace a la contención, hace también a mejorar la seguridad ciudadana. Esa es mi visión de cómo yo he encontrado en esta oportunidad la provincia de Misiones, y juntos tenemos que, porque este es un trabajo colectivo, creo que acá hay un denominador común, y Carlos lo ha planteado, y Mauricio también, como juntos tirando con un programa de trabajo, un gobierno federal, un gobierno provincial, han logrado, como a mí me ocurrió en la provincia de Buenos Aires, nuestra provincia será un contrapeso para el conjunto de la nación. La provincia de Buenos Aires, los problemas que tenía, mantenían en vivo a todo el país, que era su déficit, que era sus problemas sociales. Bueno, hoy la provincia está equilibrada, debe la mitad de lo que debía cuando yo asumí, es parte de las soluciones, es el motor productivo de la Argentina, como ocurre también acá en Misiones. Hemos sabido abordar problemas estructurales, seguramente con discusiones que se darán en el momento que se puedan dar, de mayor federalismo, mayor descentralización de recursos. Obviamente tenemos que ir en búsqueda de eso en el tiempo que se viene, pero previamente no podemos quedar con los brazos cruzados quejándonos de alguna situación, sino teníamos que ir a buscar la optimización de ingresos genuinos de acuerdo a la actividad económica, y allí generar estos grandes cambios para ahora sobre esto ver cómo buscamos esta gran agenda del progreso. Yo quiero agradecer también a todos los colaboradores de Moncló, de qué manera han articulado con los ministros que hoy me acompañan, el ministro del Medio Ambiente, Hugo Bilbao, el ministro de Asuntos Agrarios, el Toco Rodríguez, y mi secretario de Derechos Humanos, que hoy ha vivido un momento muy especial, glorioso, ¿no? De emoción en emoción. Hace pocos días su mamá, Estela Carlotto, me refiero a Activo Carlotto, que me está acompañando, encontró su nieto, Ignacio, y hoy se encontró la nieta 115, que Yolanda, de una de las fundadoras de la Escuela de San de Mayo. Lo que demuestra con un valor, la persistencia, la tenacidad, la constancia del esfuerzo, como una demostración también a los jóvenes. Y yo aquí también vuelvo mi propia experiencia personal en la vida, como frente a las adversidades, frente a las dificultades, hay que ponerle mucha voluntad. Y la política es eso, es voluntad. La política es la esencia de la política en mi concepción, es comprimir conflictos, acercar posiciones. Y yo creo que los ciclos de la democracia, las demandas de la sociedad, hay que interpretarlas y buscar encarnarlas, y buscar ser comprensivo y acercarse con sus propuestas e iniciativas. Y yo creo, Carlos y Mauricio y Hugo, que en este tiempo que se viene, yo creo que la gente busca a alguien que le inspire confianza, que sea previsible, que le dé la tranquilidad de cuidar los logros y políticas que ha sido un gran esfuerzo llevarlas adelante y que ha significado cambios muy profundos, la recuperación de IPF, la recuperación de la administración
de los fondos del ANSES, el desendeudamiento, la reindustrialización. Y acá es donde se empieza a marcar las claras diferencias entre un espacio político y otros. Hay dirigentes que tienen la misma aspiración que yo tengo, que han planteado con toda claridad. Estamos en contra del IPF, estamos en contra de la administración de los fondos de la SIC. ¿Qué significa? Porque es fácil sumarse a la asignación universal por hijo o al programa parlamentario de igualdad, pero hay que entender esos recursos de dónde salen. Si no tuviéramos esa posibilidad, hoy miles de familias no tendrían la posibilidad y el sueño de tener su vivienda. Ustedes lo saben muy bien, querido pueblo misionero, la cantidad de miles y miles de soluciones habitacionales, y eso fortalece la institución básica de la sociedad que es la familia. Y así está el programa Procrear, así está el programa Progresar, así está el programa Conectar Igualdad, así está la tarjeta argenta. Y esto no puede desandarse, como tampoco puede desandarse lo que es la búsqueda de alcanzar la soberanía energética. Y yo con toda humildad lo digo, porque lo he demostrado en cada una de las responsabilidades que la ciudadanía me ha confiado a lo largo de estos años. 2 veces diputado nacional, ministro de Turismo y Deporte, que me han visto trabajar aquí en su momento y juntos poner en marcha lo que ha sido esta industria sin chimenea, que genera puestos de trabajo, que genera autoestima, dignidad, y que Misiones con su liderazgo realmente para mí es un orgullo a nivel nacional e internacional promover las cataratas, haber inaugurado esas pasarelas, hablar de la selva, apoyar los clubes de barrio. Muchos clubes de barrio, se me acercó un señor, recordaba cuando yo era secretario de deporte, porque muchas veces la política a mí no se acuerda de los clubes de barrio cuando hay campaña y le van a pedir los gimnasios para los actos. Bueno, el club de barrio es la institución básica del deporte, formador de valores. Y esto tiene mucho que ver con estos tiempos también de la política, los valores. Y si no, pensemos en esta Argentina universal, el Papa Francisco, cómo está revolucionando al mundo con sus prédicas de valores. Y con una institución como la Iglesia, que venía con dificultades, él interpretando los cambios que había que llevar adelante, acercándonos a la juventud, siendo comprensivo, marcándonos un camino y una agenda de prioridades, la violencia de género, la problemática de trata, convocándonos a la cultura del encuentro, diciéndonos a los que tenemos responsabilidad y que el poder es servicio. Y esto realmente nos tiene que a nosotros inspirar en un camino realmente de búsqueda de nuevas realizaciones y conquistas. Yo como Carlos, y muchas veces a mí hasta me critica porque soy demasiado optimista. Y la verdad que la vida me marcó y me fue forjando ese carácter. Yo empecé a correr con una lancha, mira, se llamaba Semillita, salí último. Y me cargaba, me decía, bueno. Después, ¿se acuerdan? Bauticé otra, la Argentina. Y después, con la gran Argentina, que era mi lancha con la que corrí distintos campeonatos del mundo, cumplí mi sueño de llevar al país a lo más alto de un podio. Bueno, hoy estoy en otra carrera también, pero quiero ver a la gran Argentina y la quiero ver despegar y quiero que la provincia de Misiones sea la protagonista especial. Muchísimo, realmente siento un gran agradecimiento, realmente a vos desde lo humano, desde lo político, por tu generosidad, por haberme marcado realmente esta agenda de prioridades, por ayudarme a comprender más en profundidad cuáles son las expectativas del pueblo misionero. Y para vos, Carlos, muchos lindos recuerdos, y estaba con una ansiedad muy especial al llegar hasta aquí. Cuando antes de ir a la Lírica pasamos por la residencia y recordaba en el invierno cuando nos recibiste con Néstor la primera vez, cuando nos abriste la puerta al futuro, la puerta a un punto de inflexión para el país, y que hoy, bueno, revivir aquel momento y tomarlo con un alto sentido de la ética y la responsabilidad. Y la lealtad para mí, muchas veces la palabra lealtad se puede asociar a nuestro partido político, a una característica de militancia. Yo digo que la lealtad es una manera de vivir que tiene que ver con ser agradecido, que tiene que ver con ser coherente, que tiene que ver con ser previsible, con ser constante,
no estar ahí sin convicciones y andando para donde sopla el viento. Y yo creo que a lo largo de estos años tengo la tranquilidad de no flaquear frente a las adversidades, no creérmela cuando las cosas salen bien, porque eso fui también aprendiendo en esta escuela de vida que es el deporte. Por eso yo vengo a poner a disposición el querido pueblo misionero mi voluntad de hacer las cosas bien, pedirles que a lo largo de estos meses podamos juntos, con técnicos, con profesionales, con toda la dirigencia política, ir construyendo, desarrollando este plan quinquenal fundamental para Misiones. ¿Cómo sigue esto? Ustedes comenzaron un cambio extraordinario en Misiones en el año 2003. Bueno, ¿cómo esto se sigue proyectando al futuro? Y yo creo que la Argentina con Misiones necesita lo mismo, y para eso tenemos que hacerlo juntos con un alto sentido de la responsabilidad. Y yo realmente voy a poner lo mejor de mí para lograr esa confianza y oportunidad que usted ha tratado, sacando tiempo a su familia, a su trabajo, y estando aquí en esta clínica un viernes a la noche para escucharme y recibirme con tanto cariño, con tanto afecto. La verdad que Dios quiera que pueda tener la posibilidad de que realmente cumplir todas esas expectativas y hacer las cosas bien, porque de eso se trata. Yo creo que el país no necesita ahora ni un líder revolucionario, ni alguien que venga a cambiar todo, ni una etapa refundacional. Necesita cuidar los logros, seguir avanzando, y la agenda está muy clara. La agenda está muy clara, como lo ha dicho Carlos: las autovías, el tema de la matriz energética, el tema de la conectividad con los puertos, seguir avanzando en los programas habitacionales, darle cada vez más competitividad a los sectores productivos, cómo buscamos una inserción cada vez más inteligente argentina en el mundo y el mundo en Argentina. Bueno, y esa es mi guía de trabajo, eso es lo que yo estoy convencido que vamos a poder alcanzar, esa gran Argentina del desarrollo, en la cual ustedes, no tengo duda, tienen un lugar central. Muchas gracias.